Familia, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Recuerde que estamos estudiando este Evangelio de manera expositiva y estamos en la segunda entrega de la parte de Juan 7, del 37 al 52. Estamos hablando acerca de esta gran invitación al Evangelio, una gran invitación que nos hace a nosotros Cristo Jesús. Entonces, yo los invito a que hagamos una oración y entonces iniciemos este tiempo de estudio del Evangelio de Juan. Papá Dios, gracias yo te doy por esta noche. Gracias por cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor, que están disponiendo su corazón, Señor, para recibir tu palabra, Dios. Padre, ábrenos nuestro entendimiento. Llévanos, Señor, a comprender, Señor, las cosas aún ocultas, Señor, que hay veces para nuestro entendimiento son difíciles de comprender. Pero tú, a través de tu Santo Espíritu, tú nos permites, Señor, tú nos permites verdaderamente poder conocerte cada día más. Espíritu de Dios, quédate con nosotros y que seas tú hablando palabras de verdad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces estamos estudiando la invitación del Evangelio. Sí, estamos estudiando lo que es una gran invitación que nos hace el Señor y estamos en Juan 7, en los versículos 37 al 52. Entonces, para poder entonces iniciar en el día de hoy, recordemos que estuvimos viendo la semana pasada, estuvimos hablando acerca de la fiesta en la cual Jesús estaba. Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, y allí en esta fiesta tiene un simbolismo muy grande en torno a la invitación que Jesús está haciendo, ¿cierto? Jesús está haciendo una invitación a que vengan a Él todos aquellos que están sedientos. Entonces, esto lo vimos con base al trasfondo que hay en la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Los Sukkot, que lo que hace es que son 7 días de fiesta y todos los días el sacerdote sale desde el templo, va hasta una fuente de agua y recoge agua y se devuelve en toda una procesión y la coloca sobre el altar, en una zanja que hay en el altar. Entonces, en esto que vimos la semana pasada, recordamos nosotros el simbolismo de lo que Jesús está diciendo. Vamos a tener una mejor cosmovisión de lo que Jesús estaba haciendo. También dijimos entonces que en la palabra de Dios, ¿cierto? El Señor nos hace a nosotros unas invitaciones, ¿cierto? Una invitación a que vengamos a Él. Y dijimos que esta invitación que nosotros estamos estudiando en este capítulo 7, ¿cierto? Es una invitación muy importante, porque esta invitación Jesús la está haciendo en Jerusalén. Esta invitación Jesús la está haciendo en el templo. Está allí en ese lugar muy especial para todos los judíos. Entonces, Él hace esa invitación que inicialmente dijimos era una invitación para todos aquellos que quieran venir, pero también dijimos que esta invitación tenía una condición. Y esta condición, ¿cierto? Era de que todos aquellos que están sedientos vengan a Él. Entonces, era una invitación abierta, que lo llamamos el llamamiento general teológicamente, pero tenía una condición, y es si alguno tiene sed. ¿Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta si tenemos sed? ¿Cierto? Porque no hay ningún deseo, ¿cierto? Tener sed y hambre por Dios. Nadie tiene desea o deseará a Cristo Jesús a menos que esté de Ah, te veo la cara. de su estado. Y dijimos que el único que nos puede revelar a nosotros ese estado es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios en Juan 16, 7, 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os le enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia
y juicio. Entonces, cuando ya estamos hablando de este llamado general, ¿cierto? Que luego, a través de esa condición que se hace, ¿cierto? Entonces, solamente vienen aquellos a que el Espíritu Santo de Dios convence de pecado. Y esto lo hemos llamado, se conoce, perdón, en teología como el llamamiento eficaz, haciendo entonces un contraste con respecto al llamamiento general. Entonces, teniendo en cuenta esto que nosotros estamos leyendo aquí, dijimos que esto nos lleva a entender que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y dijimos, terminando la clase pasada, ¿cierto? Ahora, en el día de hoy, ¿cierto? Después de haber estudiado nosotros esta invitación, tenemos que, esto lo dijimos la semana pasada, pero lo estoy repitiendo en esta clase. Nosotros después, qué pena, es que a veces me desconcentro colocando allí el mute para las personas. Entonces, hoy en día, después de haber estudiado entonces la invitación que vimos la semana pasada que Jesús hace, estudiaremos entonces la promesa, ¿cierto? Esa promesa que Jesús hace a todos aquellos que atienden a este llamado. Y luego de esto, vamos a profundizar en tres tipos de personas que creen, pero que reciben rechazo. Eso es lo que vamos entonces a estar viendo nosotros en el día de hoy. Pero antes de estudiar, vamos a estudiar esta promesa, debemos entender que ir a Cristo y recibir lo que la promesa da son un mismo evento cronológicamente hablando. No es que suceda uno y después sucede el otro. Es algo que se recibe es un mismo evento. Entonces vamos a empezar aclarando conceptos o recordando más bien conceptos que hemos dicho en algunas otras clases con respecto a que nadie va a Cristo si no hay una conciencia, ¿cierto?, de necesidad. Nadie es consciente de su necesidad sin la acción del Espíritu Santo de Dios. Nadie. El Espíritu Santo es el único que a nosotros nos va a hacer conscientes de que somos sedientos, el único que nos va a hacer conscientes de que necesitamos buscar de Dios. Vamos a leer Juan 7, 37, 39, que dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ya hemos hablado de eso. Vamos a centrarnos en este momento a partir del versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso es lo que el Señor está hablando en estos versículos. Entonces, dice que el que cree en mí, dice la Escritura, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, las aguas, como recordamos la clase pasada, si usted quiere más información, podemos ir a buscar la clase de la semana pasada en YouTube. Las aguas que se vertían en el cuenco del altar todos los días de esta celebración que se hacía en esa procesión que les dije inicialmente de la fiesta de los tabernáculos, dijimos también siempre todo es un simbolismo, es una sombra muy pequeña de lo que el Cristo, el Mesías, daría a cada uno de los suyos. Ya entonces, si nosotros vemos ese simbolismo, aquí en aquel momento mirábamos que era una vasija o un balde de agua que se vertía. Ahora lo que nos está diciendo es que en Cristo Jesús, ahora la representación no es un balde de agua. Ahora estamos hablando de que aquellos que vengan, ¿cierto?, correrán ríos de agua viva a través de ellos. Y esto es precisamente lo que el nuevo nacimiento trae. La presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestro ser. Esa es la promesa. Lo cual nos dice que es Dios morando en nuestro ser,
capacitándonos, dándonos el poder de, valga la redundancia, de poder vencer nuestra naturaleza pecaminosa y ser verdadero testimonio del poder del evangelio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Eso es lo que hace esta promesa que el Señor nos está dando en lo que estamos leyendo. Si usted me acompaña a leer Hechos 1:8, recordemos que esto es un versículo también muy conocido, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, en este pasaje que estamos estudiando hoy de la promesa que el Señor nos está dando acá en el capítulo 7, los eruditos, cuando tratan de hablar acerca de los ríos de agua viva, ¿cierto? No se han colocado aún de acuerdo con la traducción en torno a los ríos de agua viva que corren al interior. Están haciendo, a veces no se colocan de acuerdo en esta referencia que se hace a Cristo o al creyente. Nos parece entonces que cuando nosotros vemos esto, una discusión a veces hasta podemos decir que está sin sentido, porque claramente es a través de la unión con Cristo que el creyente puede tener algún fruto para Dios. Solamente en la unión del creyente con Cristo, ¿cierto? Puede tener algún fruto para Dios. Si se va a Juan 15:5, ahí vamos a hablar acerca de la vid verdadera. Y cuando hablamos en Juan 15:5 acerca del fruto, dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. O sea que nosotros separados de Dios no podemos hacer nada. Entonces es a través de la unión con Cristo que el creyente puede tener algún fruto. Lo dice Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. El Santo Espíritu de Dios, que nos capacita para ser testigos de Él hacia los demás, es el sello de nuestra unión con Cristo. Yo creo que esto a nosotros nos tiene que parecer muy hermoso. En otras palabras, los creyentes no somos la fuente, pero sí somos los canales para poder llevar la verdad del evangelio a los demás. Eso es lo que estamos nosotros estudiando y mirando a través de este versículo. Ahora, esta es la invitación, pero lo que el apóstol Juan pasa a narrar en la reacción de la invitación, que es lo que yo le dije, vamos a hablar de la invitación, y ahora a partir de este punto nos vamos a centrar en la reacción que causa dicha invitación que Jesús está haciendo, que se para en el templo y grita y dice, todo el que tenga sed, venga a mí y beba, y dice que correrán ríos de agua viva, ¿cierto? Entonces vamos a mirar ahora entonces qué es la reacción a esta invitación. ¿Sí? ¿Estamos ubicados ahí? Adri, ¿bien? Listo. Entonces, y esta es la pregunta cuando nosotros nos hacemos, cuando Dios nos hace la invitación, cuando Jesús hace esta invitación, nosotros como creyentes, esta es la pregunta que todo hombre que escucha la verdad del evangelio tiene que responder en su vida. ¿Qué vamos a hacer con dicha invitación? Usted tiene que entender eso. ¿Sí? Porque muchos son los llamados, pero ¿qué vamos a hacer con ese llamado que usted y yo estamos recibiendo? Y yo déjeme que le diga algo. A esta invitación ahora no es solo con decir, sí, bueno, yo creo, y pare de contar. Querida familia, hay un principio que recorre todo el Nuevo Testamento, y es el hecho de que estar en Cristo es algo palpable. Es algo evidente, es algo que en la unión con Cristo el creyente tiene que dar frutos. Estamos llamados a dar frutos. Es imposible estar en Cristo y seguir como si nada hubiera pasado en nuestras vidas. Por eso es importante que nuestra vida tenga un giro de 180 grados. Lo veíamos esta semana el lunes en nuestra escuela de formación bíblica. Así que no es suficiente decir que usted confía en Cristo como su Señor y su Salvador de boca,
sino que la vida muestra si esto es así o no, sus actos, sus comportamientos. Verdaderamente Cristo es su Señor y su Salvador. Porque de nada sirve que usted confiese de boca, ¿cierto? Pero usted de corazón no lo esté verdaderamente haciendo. Por eso preguntémonos entonces, ¿qué haremos con dicha invitación y con esa capacidad de ser canales a los demás, que es lo que nos capacita el Espíritu Santo de Dios? Querida iglesia, esa es la primera pregunta que el que dice estar en Cristo se tiene que responder. Usted que está en Cristo, respóndase. Pero además, lo que Juan ahora resalta es la oposición a la aceptación de dicha invitación. Cuando usted responde qué va a hacer a esta invitación y usted acepta esta invitación, usted de inmediato tiene que entender que ante dicha invitación va a haber una oposición. Y es lo que aquí Juan nos va a resaltar a nosotros. Es la oposición, una oposición que es fruto de la aceptación de dicha invitación. Responder a ese llamado siempre está unido a una oposición de las personas más cercanas a nuestro alrededor. Sí, yo recuerdo cuando yo comencé en los caminos del Señor. Yo me acuerdo que lo empiezan a uno a molestar las personas más cercanas. ¿Y qué es lo primero que le empiezan a decir a uno? Ya le lavaron el cerebro, ya se dejó echar el cuento, el hermano aleluya, le van a robar la plata, se va a dejar echar cuento del pastor, ¿cierto? Tan viejo que está y se dejó cambiar de religión, cuando la única y verdadera religión es la que nos han enseñado, en este caso, pues de la cultura donde venimos es la católica. Y entonces empiezan a hacer este tipo de comentarios que la verdad comienzan a molestarlo a uno y aunque a veces pueden ser muy sutiles, eso es oposición. Y es por eso, o por así decirlo, eso viene siendo como un bullying espiritual que le hacen a la persona. Y no todo el mundo lo va a soportar. ¿Sí? Pero debemos entender que o sea, la oposición, que es fruto de la aceptación de dicha invitación, es una característica constante en la vida del verdadero creyente. Antes pudieron ser nuestros seres cercanos, ¿sí? Y de pronto a usted ya no le importa lo que puedan decir sus seres cercanos o ya se acostumbraron. Ahora podemos ver cómo en esta sociedad hay un rechazo rotundo a todo lo que tenga que ver con Dios. Lo quieren sacar. Están aceptando que más fácil esas ideologías sin sentido y las cosas de Dios las quieren sacar. No son aceptadas dentro de esta sociedad. Vaya usted y alquile un lugar y diga que cuál es el motivo o la razón por la cual usted la está rentando. Y si usted dice que para un evento religioso, o sea, un evento cristiano, muchas veces lo vetan a uno. Nosotros muchas veces buscando sitio para nuestra iglesia, vimos cómo se cerraban las puertas cuando decían que nuestra ideología o nuestras creencias no compaginaban con los valores y principios que ellos profesaban. ¿Sí? Y pues para eso hay que decir gloria a Dios. ¿Sí o no? Entonces, así que entonces debemos entender que esta es una característica constante en la vida del creyente, porque así como Cristo fue rechazado, comprendamos, el mismo camino siguen sus discípulos. Cristo fue rechazado y sus discípulos también fueron rechazados, los apóstoles. Y nosotros también venimos siendo sus discípulos, por ende, también venimos a ser rechazados. Ahora entonces, la verdad es que muchos no están dispuestos a ser rechazados, pero lo que esto muestra es que realmente no son discípulos del Señor. Acuérdese la parábola del sembrador, ¿cierto? 4 tipos de terrenos, ¿sí? Y solamente un terreno soportó todo, un terreno verdaderamente dio fruto. Entonces yo los invito a que recordemos lo que está diciendo, lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante. Yo los invito a Juan 7, desde el versículo 40 al versículo 52. Dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Estamos bien ahí todos? Adri. Entonces dice, versículo 40. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta.
Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. O con este versículo 43. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces, esto cuando lo leemos, hoy vamos a abarcar estos versículos y espero en los próximos 20 o 30 minutos poderlos abarcar completamente. No nos vamos a detener a enfatizar versículo a versículo o punto a punto, porque hay acciones repetitivas que ya hemos analizado en las enseñanzas pasadas en este evangelio. Me quiero centrar, ¿cierto? O quiero que veamos que siempre habrá oposición cuando alguien abraza la fe. Eso es lo que quiero que nosotros analicemos de esta porción que acabamos de leer. Así que en esta porción que acabamos de leer, hay tres grupos de personas que hacen manifestaciones de creer en Jesús y en cada manifestación aparece el rechazo a dicha expresión de fe. Mire lo interesante, que de pronto a veces nosotros leemos rápidamente y no nos damos cuenta lo que a cada manifestación de fe aparece ¿qué? Una oposición. Y eso es lo que yo quiero estudiar con ustedes. Entonces, el pasaje que nos resume lo que sucede en las personas ante la exposición de la verdad acerca del evangelio, o sea, en resumen, lo que acontece es en el versículo 43. Por eso le dije yo, ojo con este versículo 43. Y dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Esta palabra disensión en griego es cisma, ¿sí? Y un cisma es dividir, es división, ¿cierto? Entonces acá dice división, ¿cierto? Entre la gente a causa de ¿quién? Del Cristo. Entonces tenemos que entender algo, querida familia. Cristo divide. Divide entre quienes los que son de él y los que no son de él. Y ojo que justo ayer estamos en una reunión y hablábamos acerca del amor de Dios y muchos se asustaban cuando hablábamos acerca de ese amor de Dios, ¿sí? Y yo creo que si nosotros pues, leemos esto y decimos, ¿cómo así que Cristo divide? ¿Cómo así que Cristo divide si Cristo es amor? Cristo es amor, Cristo es paz, Cristo es, ¿cierto? Unidad, sí, pero nosotros tenemos que entender que Cristo divide entre quienes, los que son de él y los que no lo son. Y déjeme que les vaya diciendo por qué les estoy diciendo esto. Ahora, esto no debe ser sorpresa, porque aquel que no ha recibido el regalo del nuevo nacimiento que solamente viene por soberanía de Dios, siempre rechaza las expresiones de fe a la palabra de Dios. O sea, siempre se va a oponer. Aquella persona que no ha nacido de nuevo, siempre se va a oponer a toda expresión de fe de la palabra de Dios. Y viéndolo desde un punto moral, esto que acabo de decir, acá está reaccionando la naturaleza caída con desprecio al ver que algunos abrazan la fe en Cristo. Eso es lo que está sucediendo viéndolo desde un punto moral. ¿Y por qué? Porque la confianza del creyente, de aquel que ha nacido de nuevo, se convierte en una denuncia pública del estado de aquel que no lo hace. ¿Sí? O sea, yo soy vivo y el otro está muerto espiritualmente. Y por eso entonces Cristo divide. Por eso entonces yo les digo, no se asusten de lo que estoy diciendo, que Cristo divide. Recuerde lo que dice Mateo 10. Váyase a Mateo 10, por favor.
Mateo 10:34. En Mateo 10:34, ¿ya estamos ahí? Amén. En Mateo 10:34, espere que Adri se está ubicando. ¿Listo? ¿Adri? Listo. Entonces, Mateo 10:34 nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, oiga, la misma palabra, o sea, en división, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que los enemigos sean los de nuestra propia casa? Yo no sé cuál ha sido su experiencia. Algunos han tenido unas experiencias mucho más fuertes, ¿cierto? Pero muchas veces hay familias que se han dividido fuertemente porque sus hijos o algún miembro de la familia abraza la fe cristiana. Miremos, por ejemplo, la iglesia primitiva. Mire que cuando en aquella época, la iglesia primitiva, los primeros siglos, cuando los cristianos, las personas se convertían a Cristo, ellos sabían que lo dejaban todo. Por eso ellos vivían en comunidad, porque una vez ellos abrazaran la fe cristiana, ellos perdían todo, perdían sus casas, el derecho a herencia, a sus padres, a sus familias, pero era tanta la convicción de que Cristo es el camino que a ellos no les importaba. Por eso ellos vivían en comunidad y dicen que vendían todo y lo aportaban todos como un mismo saco y de ahí vivían todos en una comunidad. ¿Usted cree que nosotros estamos hoy por hoy dispuestos a eso? ¿Nosotros estamos hoy dispuestos a sentir semejante rechazo como lo sintieron los primeros cristianos? Entonces, dice aquí este versículo, ¿cómo es posible que los enemigos sean los de nuestra propia casa? Por causa de Cristo. Entonces, los primeros que el creyente debe saber es que la expresión de su fe, el confesar su fe, siempre encontrará oposición, porque de lo que aquí se trata es de una esencia espiritual distinta a la que normalmente hemos vivido y de dos destinos distintos. Tenemos que entender que esto es una lucha espiritual. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Entonces, tenemos que entender que esta oposición es porque estamos en una lucha espiritual. Ahora miremos las expresiones de fe y cada uno de los rechazos de los cuales estoy hablando. Dice el versículo 40 del capítulo 7. Dice, entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y sin lugar a duda, algunos, por su palabra, lo que estamos leyendo aquí, expresaron su confianza en que Jesús era algo más que un hombre común y corriente. Entonces, aquí vamos a encontrar el primer grupo. Y el primer grupo son aquellos que decían o profesaban de que Jesús, ¿sí? Decían era el profeta, asociando esto del profeta con la promesa hecha por Dios a través de Moisés en Deuteronomio, que en algún otro momento lo hemos visto. Deuteronomio 18:19, cuando nos está hablando acerca de que se iba a levantar un profeta. Ya estamos ahí en Deuteronomio. En Deuteronomio dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces, en el Nuevo Testamento nos enseña que este profeta era el mismo Cristo. Este profeta del cual está hablando Deuteronomio 18 al 19, es Cristo. Pedro nos habla en Hechos 3, 22, 23 y también Esteban nos habla a nosotros en Hechos 7, 32. Vámonos a Hechos 3.
En Hechos 3, cuando usted lee Hechos 3, hablamos lo que está diciendo Pedro. Pedro dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablare, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Mire lo que está diciendo acá Pedro. Y Esteban también lo dice. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces, mire que acá en el Nuevo Testamento estamos viendo la confirmación de lo que este primer grupo está declarando. Este primer grupo está declarando verdaderamente, este sí es el profeta del que hablaba Moisés. Este sí es el profeta. Sí, es lo que ellos están diciendo. Y miramos que la primera iglesia en Hechos de los Apóstoles nos está hablando de que tanto Pedro como Esteban están asociando esa promesa de Deuteronomio a lo que fue Cristo Jesús. Así que muchos relacionaron de manera correcta que Jesús era el profeta prometido. Pero algunos iban más allá, no solamente decían profeta, ellos lo expresaron cuando decían, este profeta es el Cristo, el prometido, el Mesías. Ahora entonces, con este primer punto, ante esta declaración viene una oposición, y es lo que vamos a ver. Ahora entonces, la reacción que surge en contra de esta expresión de fe que están dando aquí, de que Jesús es el profeta, que Jesús es el Cristo, se da con base a un conocimiento incompleto. Recordemos lo que ellos le están contestando, porque correctamente asocian el nacimiento del Mesías en Belén y también del linaje de David. Pero ellos suponían que Jesús era ¿de dónde? De Galilea. Es como lo que ellos están diciendo así. Así que el problema con el rechazo a la persona de Jesús que se da aquí se debe al no indagar, al no esforzarnos por conocer a Jesús, por querer vivir en la ignorancia, por no leer la palabra de Dios, por no escudriñar la palabra. A veces nos conformamos con solamente un barniz del evangelio. Vivimos en una sociedad, ¿cierto? Que supuestamente conoce a Jesús, pero conocen algo de Jesús. No es suficiente. Conocer algo solamente de Jesús no es suficiente, porque cuando se presenta al Jesús de la Escritura, muchos no lo aceptan, porque su conocimiento parcial, o sea, el supuestamente conocen a Jesús, les impide hacerlo. Es que esto es lo tremendo muchas veces cuando se expone la palabra claramente, que lo que supuestamente yo sé, que es incorrecto, no me deja a mí recibir lo que verdaderamente es, porque hay paradigmas, porque ya hay esquemas, porque ya hay formas que yo creo que es como debe de ser, sin ni siquiera ir a indagar, sin ni siquiera ir a estudiar, sin ni siquiera ir y buscar verdaderamente cómo es lo que nos están a nosotros enseñando. Amar al Señor incluye todas las fuerzas de nuestro ser, pero muchos no quieren esforzarse en ahondar en el conocimiento. Creen que con solamente llegar a la iglesia el sábado o el domingo, depende el día que usted tenga su reunión, ¿sí? o al grupo que usted vaya en semana, creen que eso es suficiente. Pero no es suficiente. Necesitamos ahondar en la palabra de Dios. Necesitamos ser como esa iglesia de Berea, que nosotros escudriñemos y constatemos lo que se nos enseña. Cuando nosotros no nos esforzamos en ahondar en el conocimiento, cuando nosotros no nos esforzamos por ir a la fuente, esto es un gran peligro de desvío de la fe. Porque entonces, para donde me digan, para allá me dejo yo conducir sin saber si es verdadero o no. Pero como me están hablando de Jesús, eso tiene que ser verdadero. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con respecto a este primer punto. Hay un desconocimiento. Conocen parte, pero no todo, porque indudablemente, ¿de dónde es Jesús? ¿Dónde nació Jesús? ¿Cierto? Ellos ahí en el templo, cuando se presentaban los hijos, estaba toda esa información de dónde eran los miembros. Allí en el templo estaba el registro de cada uno de los nacimientos de cada israelita,
pero no indagaron acerca de la procedencia del Señor. Lo negaron, no fueron capaces de decir, ¿este será que cumple con esa característica? Pues si no sé. No, pero dijeron, es Galileo. Y punto, cerraron. Entonces, con el poco conocimiento que tengo, me limito y me cierro a verdaderamente conocer la verdad del Señor. Vámonos al segundo punto. En el segundo punto, miremos el segundo caso de grupos de los cuales estamos hablando. Entonces, aquí vamos al versículo 45 y 49. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Recordemos que estos alguaciles de los cuales están hablando aquí habían sido enviados a seguir a Jesús, a buscar el momento más oportuno para poderlo prenderlo, agarrarlo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Devuélvase al versículo 32 del capítulo 7. Devuélvase ahí al versículo 32. Al versículo 32 nos está diciendo, dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Sí ven? Entonces, estos que están viniendo y están confesando que nunca han escuchado a hombre igual, son los que ya habían enviado los principales sacerdotes para tomar a Jesús. Entonces, por esto, estos alguaciles eran levitas, servidores del templo y conocedores de las escrituras. Y al escuchar ellos a Jesús, las palabras del Señor, ellos las escucharon a tal punto de que en vez de apresarlo a lo que fueron enviados, vinieron a dar testimonio de él delante de aquellos que los habían enviado a traer a Jesús preso. Ellos más bien en el versículo 46 dice que ellos vuelven, ¿cierto? Y dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y lo que expresaban entonces literalmente es que este no era un hombre del común. Eso es lo que ellos le estaban diciendo a los fariseos. ¿Qué habría sido la fe de estos alguaciles? No lo sabemos porque la palabra de Dios no nos habla más de eso. Lo que sí sabemos es que tendrían que mantenerse firme frente a la expresión de soberbia y burla de estos superiores de ellos. Versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Siempre entonces, con respecto a este punto, siempre han existido, existen y existirán este tipo de personas que se consideran superiores a la fe de Cristo. William Barclay dice que es horrible cuando las personas se creen demasiado buenas o demasiado inteligentes como para aceptar a Jesús. Aún ocurre lo mismo hoy en día. Se cree entonces, este tipo de personas se creen demasiado buenas para necesitar un Salvador. Y eso es lo que pasaba con estas personas de los fariseos, de los sacerdotes. Ellos se creían demasiado buenos para necesitar un Salvador. Pudieron haber pensado, yo soy un Salvador. ¿Para qué si no he hecho nada malo? No he matado a nadie, no le robo a nadie, yo soy bueno. Y muchos de nosotros hoy en día hemos escuchado estas expresiones. Es que yo no soy malo, yo soy una persona buena. Yo no mato, yo no robo, ¿cierto? Yo soy bueno, dice. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que todos aquellos que se consideran justos, todos aquellos que dicen, pero es que yo soy bueno, yo no necesito un Salvador, yo no he matado, yo no he robado, todos aquellos que se consideran justos, pues yo quiero decirles que todos esos no tienen que ver nada con el Señor Jesucristo, porque Él claramente lo está diciendo en Marcos 2:17, que Él no ha venido a llamar a justos. Si usted se cree un justo, entonces a usted no lo están llamando. Siga usted creyendo en su propia justicia, sino que Él ha venido ¿a llamar a quién? A pecadores. Por eso entonces las iglesias son para quiénes, para los drogadictos, para los promiscuos, para los homosexuales, para los adúlteros, pero no para mí.
porque soy bueno, pueden decir estas personas. Tienen razón, la verdad, en el fondo tienen razón. Solo aquellos que conocemos la necesidad de un Salvador, somos de Cristo. He aquí la importancia de saber nuestra realidad delante de Dios. Porque hasta que usted no sea consciente de esa condición que dice, hasta que usted no tenga sed y hambre, hasta que usted no sepa que usted es un necesitado, usted no va a buscar de Dios, usted no va a mirar a Dios. Entonces, estos que desacreditan el testimonio de los alguaciles se consideraban superiores al resto del pueblo. Dice el versículo 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces resumo lo que estamos viendo en este segundo punto. Esta segunda base de rechazo que están utilizando estas personas con respecto a Jesús es ¿cuál? La base que ellos están usando es el orgullo, el sentimiento de superioridad, que se creen ellos autosuficientes. Esa es la base con la cual ellos están apagando esto. Pero la verdad es que estos desconocían que muchos de los gobernantes y de los fariseos que conocían las escrituras sí creían, pero ellos no lo sabían. Tenían miedo de expresarlo directamente. Y si usted se va a Juan 12:42, Juan 12:42, vamos nosotros a darnos cuenta lo que dice, que con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Sí ve? Entonces, ellos tenían un desconocimiento, que sí había ya personas, ¿cierto? Y un ejemplo de esto es aquel que está al lado de ellos que termina hablándoles, y es ¿quién? Nicodemo, aquel que vino de noche para que nadie lo viera. Versículos 50 y 52 dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces, mire que acá estamos volviendo a escuchar de Nicodemo, que no lo veíamos desde el capítulo 5, 4, 5, ¿cierto? Lo estamos viendo 2 años después, ¿cierto? 2 años después estamos hablando de Nicodemo. Y Nicodemo, entonces, va a ser ese tercer personaje o grupo de personas, ¿cierto? Que confiesa su fe y recibe rechazo también. Dice, Nicodemo ha creído entonces también en el Señor, pero es de ese tipo de creyentes que por temor al rechazo y a las consecuencias de expresar su fe, lo hace de manera secreta. Muchos son cristianos de manera secreta, ¿sí? Porque tienen temor de que sus amistades se burlen de ellos o los rechacen. Muchos no confiesan, testifican de Cristo abiertamente. Son aquellos que se cuidan entonces de no ir a tocar ningún tema en torno a la fe para no verse comprometidos, o peor, cuando surge un tema, se calla. Y es el caso que estamos viendo aquí de Nicodemo. Por ejemplo, yo me sentía también así un poco con los de la universidad o con mis primeros años de cristiano. A mí me daba pena que fuera como me molestaban, como decía yo ahorita al principio. A mí los de la universidad, a mí me daba pena que se dieran cuenta que yo me ha vuelto cristiano. Porque justo había un grupo cristiano dentro de la universidad y yo no quería ser parte de él, pero al fin y al cabo, como son las cosas del Señor, terminé siendo parte de él y a mí me daba pena que ellos se dieran cuenta que yo estaba yendo a ese grupo. Entonces, yo me acuerdo que yo una vez le dije eso al pastor con el que yo hablaba y él me compartió Mateo 10:33. Mateo 10:33 dice algo. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces él me dice, ¿por qué te va a dar pena confesar a Cristo? Dice que si a ti te da miedo, pena confesar a Cristo, dice, él también te negará delante del Padre que está en los cielos. Para mí fue muy impresionante cuando él me habló a mí este versículo. Y realmente aquel que tiene temor de expresar su fe en Cristo, tenemos que entender que entonces no es un cristiano. Eso es lo que el Señor está expresando aquí, porque el Señor nunca
negaría a alguien que fuera suyo? Él nunca lo negaría. Entonces, ¿por qué nosotros lo tenemos que negar? Tenemos que confesarlo. No nos podemos avergonzar. Avergonzarse del único camino de salvación es de entonces dar evidencia de no entender acerca de lo que se está tratando. Cuando usted y yo, nosotros negamos esto o que tratamos de maquillarlo o tratamos de volverlo paisaje, nosotros la verdad estamos dando evidencia de que no verdaderamente entendemos de qué se trata el verdaderamente ser cristiano. Nicodemo aquí está dando un paso para salir de su anonimato. Eso es lo que él está haciendo ahí. Él está, dice uno, uy, Nicodemo va a sacar la cara fruto de ese encuentro que él tuvo más atrás con Jesús. Pero no solo, pero solo fue un paso pequeñito, un paso muy pequeño que si nos damos cuenta después termina siendo acobardado. Lo que les dice entonces Nicodemo es lo mismo que lo que está diciendo Nicodemo aquí en estos versículos, es lo mismo que el Señor Jesucristo ya ha denunciado en días anteriores a otros gobernantes judíos. Ustedes han hecho juicio de mí según su criterio pecaminoso humano. Juan 7:24. Juan 7:24. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Y eso es lo que aquí Nicodemo le está diciendo. No estamos nosotros juzgando con juicio justo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces, a lo que Nicodemo hace, a la confesión de fe que de pronto está haciendo Nicodemo, a ese pasito que él está dando, hay una expresión y es que la intimidación. Entonces, esta es la tercera característica de respuesta, la intimidación ante una confesión de fe. Sí, Juan 7:52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y lo que le están diciendo entonces, ¿eres tú también Galileo? Es decir, ¿eres tú también ignorante como ellos? Eso es lo que el Señor eso es lo que ellos le están diciendo a Nicodemo, porque los que vivían en Judea, aquellos que eran de Jerusalén, menospreciaban a los que vivían en Galilea, pues los consideraban como un pueblo muy permeado por la cultura gentil y poco puros, ¿cierto? O ignorantes del conocimiento de la palabra de Dios. Y lo triste de ver de esta historia con Nicodemo es que vemos esa respuesta que Nicodemo hace. ¿Y cuál es la respuesta que Nicodemo hace? Pues eso es lo triste, que no contesta, se queda callado ante la intimidación. Por eso digo que es triste, porque había muchas bases para responder. Nicodemo era un maestro de la ley y podría haber dicho muchas cosas con respecto a lo que la palabra podría decir acerca del Cristo. Y una de ellas, la más que se puede venir así a la mente y mostrarle a ellos qué equivocados estaban cuando estaban diciendo acerca de lo que decían de Galilea, que nunca se ha levantado profeta Galileo. Ellos estaban cegados por las intenciones de rechazar a Jesús. Claro que de Galilea sí ha salido un profeta. ¿O de dónde salió Jonás? Jonás era de Galilea. Pero Nicodemo, siendo un maestro de la ley, no fue capaz de defender su fe. ¿Sí? No fue capaz, se dejó intimidar. Entonces, esto nos está mostrando tres tipos de confesiones y estamos viendo tres tipos de intimidaciones. El creer en Cristo siempre va a traer rechazo, familia, entendámoslo. Filipenses 1:29 y con esto termino. Filipenses 1:29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él. Gracias a Dios, hoy usted y yo vivimos en un país o vivimos en un contexto donde no corre peligro nuestra vida por dar testimonio de nuestra fe. Aquí donde estamos. Hay países donde sí, pero allí donde pasa eso, hay una explosión del evangelio tremendo. Sí, pero aquí donde nosotros estamos no lo hay. No hay un peligro de nuestra vida por expresar nuestra fe. Sí, puede haber rechazos, palabras, comentarios, pero nuestra vida no corre peligro. Sí, pero muchos nos intimidamos ante estos comentarios y nos intimidamos ante el rechazo y la burla. Nosotros debemos saber que una característica de nuestra vida cristiana es lo que dijo el Señor en Mateo 5:11 en las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperian, os persigan.
y dirán toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y en Juan 17:14, lo vamos a ver más adelante, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Avergonzarnos del evangelio es no entender entonces, familia, la implicancia eterna de esto. Debemos nosotros entonces confesar abiertamente con nuestra boca nuestra fe y ser, como lo que decíamos al principio de esta promesa, ser canales de bendición para muchas más personas, porque nuestra unión con Cristo dice que recorrerán ríos de agua viva. Amén. Yo los invito entonces a que oremos. Terminemos orando. Señor Dios, gracias te damos en esta noche por tu palabra, por lo que tú hoy nos hablas, Señor. Esa invitación que tú nos haces de ir donde ti, aquellos que tienen sed, aquellos que el Espíritu Santo de Dios capacita, aquellos que el Espíritu Santo de Dios empodera. Señor, ayúdanos a entender nuestra realidad. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes, Señor, que necesitamos un Salvador. Necesitamos de que tú estires tu mano y tú nos des esa nueva vida que está en ti, mi buen Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que cada confesión de nuestra fe siempre tendremos rechazo. Yo te pido, mi buen Dios, que tú nos ayudes a no negar nuestra fe, que no nos dejemos intimidar, sino más bien, Señor, que nosotros entendamos, Señor, que la implicancia eterna que trae el confesarte con nuestra boca y confesar que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, y que con nuestros actos nosotros mostremos verdaderamente que somos tus seguidores. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por este llamado. Gracias por llamarnos a ir a ti, todos aquellos que están sedientos, todos aquellos que están hambrientos. Ayúdanos a estar ahí. Danos de tu espíritu y convéncenos de toda maldad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.